Antonio, ¿tú crees que un comunista tiene posibilidades de ser alcalde de Sevilla? Un comunista tiene posibilidades de gobernar en la medida en que aún no se han superado las desigualdades de carácter cultural, económico, sociales, es decir, en un contexto liberal en el que cada vez más el sector financiero explota y genera mecanismos de desigualdad contra los trabajadores, las capas populares, la mayoría social. Un pensamiento como el que yo represento tiene todas las posibilidades de ser alcalde, ser presidente de la Junta de Andalucía o ser presidente del Gobierno de España. ¿Y cómo ves tú Sevilla? Bueno, Sevilla está sufriendo una ofensiva de carácter ideológico, de carácter mediático, en el que están intentando generar una imagen virtual. Una ciudad caótica, ingobernada, sucia, paralizada en cuanto a su actividad y su liderazgo ciudadano. Y yo creo que esa imagen virtual no se traduce ni se corresponde con la realidad. Yo veo una Sevilla en vías de transformación, una Sevilla que ha hecho una apuesta de nuestra mano muy firme por la sostenibilidad, ligando el objetivo de la lucha del cambio, de lucha contra los efectos perniciosos del cambio climático, ligándolo a la movilidad sostenible, a la aparición de modos de transporte no contaminantes y muy saludables como la bicicleta, a la recuperación de espacios ciudadanos para la peatonalización y por tanto la descontaminación y la calidad de vida, e incluso a un plan de ahorro energético que está mutando o cambiando profundamente el uso de lámparas de alto consumo energético por lámparas de bajo consumo energético. Una anécdota, por ejemplo, es el progresivo cambio de energías contaminantes que mueven los transportes públicos por energía no contaminante. Yo veo a la ciudad, por tanto, en transformación hacia la sostenibilidad, hacia la mejora de la calidad de vida. Yo veo una ciudad que ha tenido una inversión en estos 3-4 últimos años desconocida en el ámbito local. Hay quienes la acercan a la que se produjo en la exposición del 92, pero hay que decir que aquella exposición tuvo fundamentalmente una inversión de carácter estatal. Sevilla ha logrado equipamientos sociales, equipamientos deportivos desconocidos en la reciente historia de la democracia, ¿no? Por ejemplo, en materia deportiva, hemos pasado de un solo campo de césped artificial a tener 15, acabaremos el mandato con 23, la proyección multidisciplinar y muy polivalente de otras instalaciones para deportes minoritarios, ya puedan ser deportes que tienen que ver con la raqueta y el pádel, el tenis, con el centro de alta definición, que ya está funcionando en Sevilla Este para el tenis de élite, el tenis de formación de élite, o el tema, por ejemplo, de la apuesta por ciertos deportes minoritarios que tienen que ver con poca gente, pero que en su conjunto lo practica mucha gente. El rugby, el béisbol, disciplinas orientales que tienen como el tai chi, el aikido, por tanto, con una inversión deportiva desconocida en la historia, ¿no? Independientemente de la suma de 3 piscinas cubiertas o de las actividades deportivas que están superando el viejo concepto de la apuesta por el deporte de competición a favor del deporte de participación. Veo, por tanto, una ciudad en materia deportiva en expansión y lo demuestran los grandes eventos en bicicleta organizados por el IMD o, por ejemplo, la maratón, que ha sido reconocida a nivel nacional como la mejor de España, la media maratón, otras actividades que tienen que ver con los mayores para practicar deporte saludable, con jóvenes. Una gran inversión en materia deportiva, una gran inversión en equipamiento social y de salud. Por ejemplo, pues Sevilla en estos años ha multiplicado sus centros cívicos, tiene 4 centros de formación para la inserción laboral, es decir, 4 centros de formación permanente, que no los tuvo nunca, tiene centros de salud mediante convenios con la Junta de Andalucía y quizá la gran estrella de toda esta inversión tiene que ver con la apuesta por la construcción de vivienda protegida, amén del parque social para atender la demanda de gente que son expulsadas por la especulación inmobiliaria del casco histórico, pagando muy poca renta, el 5% de su renta, ¿no? Tenga usted en cuenta que Sevilla ha hecho más vivienda, en 3 años ha entregado o promovido más vivienda en 3 años de carácter público que en toda la historia de la empresa pública de vivienda. Desde el punto de vista porcentual somos la ciudad
reconocida a nivel del Estado español, que más ha hecho por la vivienda protegida y que más ha respondido a esa demanda constitucional. Bueno, eso sin contar con lo que ya usted conoce perfectamente, y es una apuesta inversora en cerca de 140 kilómetros de vías ciclistas interconectadas, relacionadas con otros modos de transporte, con las estaciones, con las paradas de Tusan, con las estaciones de tren. Una apuesta muy decidida por la movilidad sostenible. Bien, veo también a una Sevilla cambiante en algo que es menos perceptible desde el punto de vista de lo físico, pero que sí mejora, es una apuesta muy importante por la mejora de la calidad democrática y del concepto de democracia en sí mismo, que son los presupuestos participativos. Miles de sevillanos y sevillanas están cogobernando con el gobierno una parte sustantiva de los presupuestos municipales, orientando dónde deben producirse mediante un proceso democrático. Ellos sin abandonar los grandes eventos, los grandes hitos que desde el punto de la investigación, del desarrollo, de la industria cualificada, pues son notorios en la ciudad, como por ejemplo el tema de la industria aeronáutica, el tema de la industria de automoción, con un desarrollo muy importante en la empresa Renault, para producir cajas de cambio de última generación, o por ejemplo toda la apuesta que muestra el tema de lo que ha significado la producción y la investigación, el I+D+I en energías renovables, que significa Bengoa, ¿no? Por poner tres hitos importantes, ¿no? Es por tanto una ciudad en la que la ciudadanía es más cívica, es más constructiva, tiene más conciencia de su papel, y es una ciudad que está transformándose a todas luces vistas. Esto a niveles de lo macro. Lo micro podríamos hablar hasta la saciedad. Yo veo una ciudad que por primera vez, y paradójicamente para algunos, pues una delegación que yo llevo está rehabilitando y reconstruyendo y recuperando todo el patrimonio monumental de la ciudad, independientemente de su origen histórico o arquitectónico, ya sea religioso o ya sea civil, ¿no? En definitiva, una apuesta muy importante. Yo veo una Sevilla frente a esa Sevilla virtual que desde el punto de vista mediático quieren construir para trasladar la imagen de que Sevilla está en retroceso, una ciudad en expansión, una ciudad con esperanza, una ciudad con futuro, una ciudad en definitiva que puede abordar en este marco de la crisis en el que nos encontramos, por haber hecho los deberes de inversión previamente con mucho interés y con mucha profusión, pues puede esperar el futuro con mucha esperanza y con mucha ilusión. Dentro de que es verdad que no somos una isla en el marco de esa ofensiva neoliberal global en la que la crisis económica provocada por la especulación, provocada por la exacerbación del sector financiero y su afán permanente de obtener beneficios en cualquier circunstancia, está haciendo que las políticas gubernamentales, las políticas generales, pues influyan también en materia presupuestaria en el ayuntamiento de la ciudad, en materia de empleo, en materia de calidad de vida, ¿no? Veo también una ciudad descentralizada. Me hace mucha gracia cuando otros candidatos hablan de que van a descentralizar la ciudad de Sevilla. Fuimos nosotros los que hemos pasado de 6 a 11 distritos, ahora estamos estudiando el 12, el tecnológico, en la Cartuja, pero de 6 a 11 distritos, con una descentralización y desconcentración en cuanto a medios, a recursos y a capacidades de intervención, haciendo pequeños ayuntamientos en cada una de las grandes zonas de la ciudad de Sevilla, que son los distritos, ¿no? En definitiva, una ciudad distinta y distante de la que artificialmente nos quieren hacer construir para, para separar, ¿no? O para generar angustia en una ciudadanía que a todas luces, a poco que pase por el campo histórico, por cualquier barrio de la ciudad de Sevilla, pues verá que está cambiando, que está en ebullición, que está en transformación y que es un punto de referencia en sostenibilidad, en democracia participativa o, por ejemplo, en iniciativas que tienen que ver con el empleo y la formación para la inserción laboral. Y desde esa percepción que tú tienes de la ciudad y según tu criterio, ¿qué es lo que le falta a Sevilla? Si es que tú... Bueno, a Sevilla... ¿Tú crees que es lo más importante que le falta, ¿no? A Sevilla le falta, como a cualquier otro territorio o gran ciudad o pequeño pueblo de este país, le falta una política de carácter económico que tenga un perfil mucho más igualitario. Sevilla es rehén y víctima al mismo tiempo de una política fiscal, por ejemplo, a nivel general, que nos obliga, que no la podemos superar desde el punto de vista competencial, en la que las políticas impositivas
están siendo muy light, muy comprensivas, por ser cariñosos, con las rentas de capital. Por ejemplo, no se ha recuperado el impuesto de sociedades, ¿no? o el impuesto de sucesiones, por poner dos ejemplos muy claros, ¿no? O no hay, como pedía ATAD y como pide el sentido común y como exige simplemente una visión igualitaria de las políticas económicas, ni siquiera se está obligando a los grandes capitales del sector financiero, a las transacciones internacionales, a pagar un impuesto. Y por el contrario, vía IRPF, fundamentalmente las rentas más bajas, pues están siendo, vía impuestos directos, vía impuestos indirectos, están siendo asaeteadas para que al final se produzca, permítame que le diga una frase tópica, pero muy definitiva, muy gráfica de esto, que la crisis que nos la han provocado las capas populares la paguen los trabajadores y las capas populares. Por eso es lo que le falta a Sevilla. A Sevilla le falta, como a cualquier otro territorio, una gran transformación en política económica, en política social y en política fiscal que haga que las ciudades en general, esas corporaciones que las constituimos los ayuntamientos, que es donde más cercano se ejerce el poder hacia el ciudadano, pues tengan más medios. No se ha modificado la ley de financiación de las haciendas locales, seguimos teniendo una digamos, atípica y muy injusta distribución de la renta nacional. Como sabe, pues los ayuntamientos nos llevamos el 13% de los impuestos generales, mientras que, por ejemplo, las corporaciones, las comunidades autónomas, el gobierno de España se llevan el resto, ¿no? Sin embargo, nos está obligando, que el caso de Sevilla es parte del déficit, nos está obligando a ejercer actividad en lo que llamamos servicios impropios. ¿Quién se va a negar a que un ciudadano, una familia o un colectivo que está abandonado en el marco de este marasmo de la crisis, aunque no tengamos recursos, no atenderlo desde lo local? Esos servicios impropios que ejercemos, que le corresponden las competencias al Estado o a la comunidad autónoma, lo estamos ejerciendo desde el ayuntamiento, pero nos genera y nos aumenta un déficit que no tiene su correlato de ingresos. Por tanto, a Sevilla lo que le falta fundamentalmente es eso, y acompañaría como elemento. Yo creo que a Sevilla le falta movilización social. Yo creo que a Sevilla le falta la conciencia de las capas populares de articular mejor un discurso de intervención en lo público, en lo político, en lo administrativo, que haga que las conquistas que con tanta dificultad vamos alcanzando en esta ciudad, pues se hagan irreversibles.